Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto de la paridad de género de la Cámara de Diputados. O en lo general y en lo particular, la reforma constitucional. Hoy en Parlamento Abierto hablaremos de uno de los temas de la semana, el de la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que compareció en la comisión del ramo en la Cámara de Diputados por los diversos señalamientos sobre la reducción de becas para los atletas. Y veremos cómo le fue. Hablaremos también de la sesión de esta semana de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y de la Ley Federal de Austeridad Republicana del Estado. Tendremos además nuestras secciones de Parlamento Abierto, todas al Congreso, y la crónica de Miguel Reyes Razo. Bienvenidos. El pasado 8 de julio, la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados recibió a la titular de la CONADE, quien expuso sobre el manejo de los recursos para el deporte de alto rendimiento. Veamos parte de lo sucedido en la comparecencia. La Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, que preside el diputado Ernesto Vargas Contreras, del Partido Encuentro Social, llamó a comparecer a la directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, tanto por faltas detectadas en las reglas de operación del fideicomiso del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento y la reducción de becas entre atletas de estas características. Por lo anterior, es que se convocó a la ciudadana Ana Gabriela Guevara a esta comparecencia con el objeto de obtener respuestas veraces, fundamentadas y congruentes a cada situación que ha generado crisis en la población deportiva de nuestro país. Así, la situación, damos la bienvenida y comenzamos con esta comparecencia. Estoy aquí de manera voluntaria. Podría haber claudicado de esta comparecencia dado la mala fundamentación del acuerdo, pero hay voluntad para hacerlo. Y acotar que solamente se hablará, porque así está denominado en el acuerdo, los temas derivados del Fondo del Deporte para el Alto Rendimiento y el tema de becas CONADE. Por lo tanto, los demás temas quedan fuera de esta comparecencia. La directora general indicó que la beca base se estableció desde antes de la llegada de la actual administración y que se otorga a deportistas que se encuentran en el lugar 13º del mundo para arriba. La reestructuración de las becas y el otorgamiento de becas se estableció con una beca base, no en esta administración. Así está el tabulador de becas, parte de 2,000 pesos. 2,000 pesos reciben todos aquellos que pueden ser perspectiva de una selección nacional o tienen un nivel superior al de un campeón nacional del país. Dicho lo anterior, comenzaron los posicionamientos de los diversos partidos presentes en la reunión, en la que los cuestionamientos continuaron. Qué lástima que te hayas acomodado tan pronto del lado del escritorio. La primera alerta se dio cuando recibiste el presupuesto más bajo que se le ha dado al deporte en la historia moderna de México. Y en lugar de salir a defender al deportista y su presupuesto, guardaste un silencio cómplice y vergonzoso que marcó definitivamente el rumbo de a dónde ibas a llevar a la CONADE. Las investigaciones abiertas prueban que algo sucede en la CONADE, pero de lo que no hay duda es que el deporte continúa estancado y que los deportistas no tienen las condiciones mínimas necesarias, incluidas las económicas, para la práctica exitosa de su disciplina deportiva. El presidente de la comisión le cuestionó las múltiples ocasiones en que la titular de la CONADE ha declarado ante medios la insuficiencia del presupuesto, cuando señaló este le fue entregado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desde el mes de enero. Es muy importante mencionar que sus declaraciones relacionadas al tema del presupuesto 2019 han sido una constante, desde la muy lamentable afirmación de que no se recibió el presupuesto. Luego dijo que lo tenía, pero que se lo habían estado entregando mes a mes y que nunca antes se le había entregado así el presupuesto. Que usted tomó decisiones que serán aprobadas o reprobadas por las instancias competentes. Para ello, están en proceso las 4 investigaciones que resolverá la Secretaría de la Función Pública con la permanente vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Ya diste parcial respuesta hace un momento con respecto a un plan nacional del deporte. Dices, bueno, todavía no falta. En aquel tiempo me dijiste, permítame, diputado, déjame ver primero dónde estoy. Tenías escasos días. Yo creo que ya van 7 meses. Si no nos apuramos en ese sentido, creo que no vamos a tener pues tiempo de poner metas a corto, mediano y largo plazo. Entiendo la parte que dices del presupuesto. El presupuesto ya está. Urge un plan nacional del deporte para poder establecernos metas. Se necesita un cambio de visión, de prácticas, de decisiones, sobre todo después de la pésima administración que desarrolló el anterior director, persona ajena al deporte y que lo único que logró fue entorpecer aún más el desarrollo deportivo nacional. Finalmente, la titular de la CONADE afirmó que si hubiese irregularidades en la dependencia que dirige, será la primera en denunciarlas, pero también pidió que siga la sincronía entre esta y la Cámara de Diputados. Pues hay muchas cosas que estamos planeando y que tenemos en el tintero, pero que todas dependen del factor presupuesto, sí o sí. Y nos estamos enfrascando en un tema de becas que no tenemos mucho que moverle. Y para moverle se van a meter unas cuantas sesiones para determinar una cantidad que el último juez que tiene la voz cantante se llama Hacienda. Y si Hacienda dice que no, todo el trabajo vertido en esta comisión va a ser en vano. Entonces creo que estamos dejando de largo muchos temas que pudiéramos sumar de manera conjunta. En la sesión de esta semana de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se aprobó la realización de un tercer periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, los jueves 18 y 25 de este mes. En ella se abordará la ratificación del nombramiento del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la discusión y eventual aprobación de 3 de las 5 leyes secundarias de la reforma educativa. En la sesión del miércoles 10 de julio, correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la 64ª legislatura, se aprobó un punto de acuerdo que exhorta a emitir la declaratoria de desastre natural en los municipios de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. La diputada Verónica Juárez Piña, coordinadora de los diputados del PRD y originaria de Tlaquepaque, comentó lo siguiente. El gobierno de la entidad indicó que el número de viviendas afectadas en Guadalajara asciende a más de 220 viviendas y que el área más dañada es la colonia del Álamo Industrial, con afectación de 106 viviendas y que además se presentaron daños en 20 vialidades, en negocios, más de 100 vehículos, así como el desplome de decenas de árboles y postes de luz. El presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente, Martí Batres Guadarrama, designó a una comisión plural de diputados o senadores para atender una comisión de policías federales. También se aprobó un acuerdo que modifica la integración de comisiones de la Comisión Permanente. Durante la sesión, el coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Izcoatl Tonatiu Bravo Padilla, expresó la necesidad de realizar una reunión previa con el nuevo titular de Hacienda. Aseveró que al ser facultad del Congreso ratificar su nombramiento, los legisladores deberían conocer su visión y escuchar sus propuestas. Habiéndose generado la renuncia del secretario de Hacienda y habiéndose hecho la propuesta de nombramiento por parte del presidente de la República, procede, por lo tanto, que de nueva cuenta la Cámara de Diputados ejercite esta facultad constitucional que contiene como facultad exclusiva. Se señalan conflictos de interés que tienen que ser investigados y, en su caso, sancionados. La Auditoría Superior de la Federación tiene que actuar al respecto porque es grave que un funcionario de este nivel señale las imposiciones que tienen como actos derivados conflictos de interés. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convocó a la Cámara de Diputados a realizar un tercer periodo extraordinario de sesiones en 2 fechas, el 18 y el 25 de julio. El jueves 18 se abordará la eventual ratificación del nombramiento del nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, y el jueves 25 la discusión y votación de los dictámenes de 3 de las 5 leyes secundarias de la reforma educativa.
Para finalizar, la Comisión Permanente respaldó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como al representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, para que nuestro país forme parte del Consejo de Seguridad. Desde lejos hay muchas cosas que no se ven, pero todo político o política, y aquí todos lo son, saben lo importante que es un puesto de poder cuando sabe ejercer. Y el Consejo de Seguridad es un puesto de poder. No tenemos derecho de veto y sí lo tenemos, que es lo que no se sabe. Derecho de veto formal, que es el proceso de unanimidad, ¿sí? O el proceso de no objeción, no lo tenemos. A continuación tenemos nuestra sección Parlamento Abierto sobre el ejercicio de análisis de las leyes secundarias de la reforma educativa con perspectiva de género. Nuevamente, el ejercicio de Parlamento Abierto fue un elemento para el análisis de uno de los temas más importantes de nuestros días, las leyes secundarias de la reforma educativa con perspectiva de género. Las diputadas, diputados y especialistas participantes en el ejercicio señalaron como fundamental hacer una revisión de lo que implica la transformación cultural y social de nuestra realidad. Las audiencias públicas, le hablo de la Comisión de Educación, han sido sumamente enriquecedoras porque hemos recuperado las propuestas pues, de los interesados en este ámbito, de profesores, de representantes sindicales, de organizaciones civiles, de padres y madres de familia, de expertos en la materia de niñas y niños, y en este en particular, que ya en concreto se trata de las leyes secundarias, y en este sentido, en la Ley General de Educación tiene que contener efectivamente lo que nosotros señalamos en el marco constitucional, respeto irrestricto a la dignidad humana, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Por ello, en particular, yo celebro que esta audiencia pública que impulsó la Comisión de Igualdad en la Cámara de Diputados, cuya titular es Wendy Briceño, la diputada Wendy Briceño, que hoy está a su cargo la diputada Rocío Villarreal, pues es un ejercicio muy importante porque estamos escuchando a las expertas en la materia, nos están dando propuestas en torno a cómo empezar a introducir realmente de manera efectiva, como decían por ahí, una de las expertas, de la igualdad a igualdad formal, pero de la igualdad no formal, ¿no? Y que creo que es muy importante recuperar sus propuestas para que esto realmente permee en la práctica docente y esto lleve hacia los niños lo que es la perspectiva de género, ¿no? En su justa dimensión, obviamente. El trabajo legislativo en general, yo creo que las audiencias ha sido un ejercicio inédito. Creo que esta es una de las legislaturas en donde más se ha abierto la Casa del Pueblo al pueblo. Ahora sí, porque han asistido aquí no solamente a la Comisión de Educación o a los foros o a audiencias públicas de la Comisión, sino en general. Y esto nos está hablando de que tenemos una relación cercana. Nosotros somos representantes populares y tenemos que escuchar a la población, a la gente, a quien nos hizo llegar aquí y considerar sus propuestas y que ellos sepan que se están planteando. Quizás a veces no puedan ser textuales sus puntos de vista, porque es una diversidad. Yo les puedo comentar, en la Comisión de Educación hemos recibido a cientos de personas, en las audiencias públicas tuvimos también cientos de personas, en estas últimas 3 lo mismo, pero sí estamos recuperando los ejes fundamentales para que se vean plasmados y que vean que la ley es una norma, ¿no? Pero que no se traduzca o no se quede en papel, sino que traduzca en hechos, en acciones concretas que impactan obviamente a la población.
Los parlamentos abiertos nos enriquecen muchísimo a las legisladoras y los legisladores que estamos trabajando en estos temas, porque desde todos los ámbitos de la sociedad nos dan propuestas que van enriqueciendo este marco jurídico. Por ejemplo, tuvimos hoy a una sexóloga que nos explica cómo es que hay que trabajar con los pequeñitos en las aulas, ¿no? Y trabajando bien el tema de educación sexual, también desde otras perspectivas, desde el derecho, desde la sociología, en fin, eso enriquece mucho el trabajo legislativo para generar leyes que realmente estén fortalecidas y venga desde la sociedad. Cada una de nosotras tenemos una formación y el que haya estos ejercicios de escuchar otras voces, escuchar desde otras miradas sobre una misma problemática que queremos resolver con una buena legislación, pues nos enriquece mucho el trabajo, nos abona siempre en construir leyes que vayan de la mano con las necesidades que tiene la sociedad en su conjunto. Pues creo que es una experiencia muy enriquecedora que nos da la oportunidad no solo a la sociedad civil, pero también a maestros, a ciudadanos, hasta a niños, a participar en esta construcción de las leyes y las normativas. Seguiremos presentando aspectos importantes del Parlamento Abierto, una práctica que, como han manifestado reiteradamente los legisladores, llegó para quedarse en la actividad política del México actual. En Todas al Congreso tenemos el punto de vista de legisladoras sobre la perspectiva de género en las leyes secundarias de la reforma educativa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio donde charlamos acerca de perspectiva de género desde la Cámara de Diputados. Hoy vamos a hablar de lo que son las leyes secundarias de la reforma educativa que ya está en proceso en la Cámara de Diputados y que además es muy importante que tengamos en cuenta que la perspectiva de género se tiene que incluir desde aquí, desde la reforma educativa. Vamos a escuchar lo que dice la diputada Adela Piña Bernal con respecto a cuáles son los temas prioritarios que tendrían que estar dentro de lo que son las leyes secundarias para que exista la perspectiva de género en la reforma educativa. Les comento que en el artículo 3, en el párrafo 11, hablamos sustancialmente de que los planes y programas de estudio deben de tener un enfoque de derechos humanos con perspectiva de género. Esto implica que las autoridades, quienes estarán diseñando los planes y programas de estudio, los libros de texto, tendrán la tarea efectivamente de que este tema se toque de manera transversal, de que lo que tratamos es de que a partir de los contenidos se vea la necesidad de ir disminuyendo las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, y esto empieza desde las edades muy tempranas, desde preescolar, desde educación inicial hasta educación superior, en donde los niños analicen ellos en su propia plática, en su propia forma de relacionarse, que es importante el respeto mutuo, que sepan que tienen los mismos derechos y que también tienen las mismas capacidades y por lo tanto deben de tener las mismas oportunidades de desarrollo. Creo que ahorita en el Parlamento Abierto que tenemos el día de hoy de perspectiva de género en las leyes secundarias, la tarea es esa, es recuperar propuestas que nos ayuden a que esto sea una realidad. Todo suena muy bien si escuchamos lo que tiene que estar incluido en las leyes secundarias de la reforma educativa. La preocupación sobre todo es porque es una labor muy grande, efectivamente es una responsabilidad muy importante la que se tiene ahora para incluir estos preceptos en lo que es la reforma educativa, en lo que son las leyes secundarias. ¿Cómo realmente llevarlo a cabo? ¿Cómo bajarlo para que todos los niños y las niñas puedan ver ahora el mundo desde la perspectiva de género? Vamos a escuchar. Creo que tenemos una tarea muy ardua,
porque transformar los pensamientos, las formas de ser que históricamente nos han impuesto es una tarea complicada. Por ello se prevé y está ya planteado que se tiene que empezar con nuevos pensamientos, nuevas formas de relacionarse entre niñas y niños, y se recupere esta parte desde educación inicial, pues considerando que poco a poquito vayamos nosotros tomando conciencia de la importancia que tiene el respeto a la dignidad de las personas, que es parte de lo que dice el artículo 3º, el respeto irrestricto a la dignidad de las personas. Y el respeto irrestricto a la dignidad de las personas está hablando de mujeres, pero está hablando también de los hombres, ¿no? Un empoderamiento en donde se valoren a sí mismas, no es atropellamiento del otro, no es atropellamiento a la masculinidad, sino el que ellas sepan que son valiosas, y eso les permitirá a ellas tener una relación de respeto con el otro. Pero estamos hablando de un empoderamiento positivo, ¿no? No es de atropellamiento, sino es decir, los dos nos podemos acompañar, podemos dialogar, podemos platicar para ver cuáles son, sí, nuestras diferencias, porque hombres y mujeres somos diferentes físicamente, biológicamente, pero también cuáles son nuestras coincidencias, y yo creo que en esto es muy importante decir que una coincidencia fundamental pues son los derechos que ambos tienen. Una vez más, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Todas al Congreso, porque estamos hablando sobre todo de perspectiva de género desde la Cámara de Diputados. Yo soy Lilia Silvia Hernández, que tengan una buena semana, nos escuchamos en la próxima. El pasado 10 de julio, desde el lobby de este recinto legislativo, se realizó el programa Parlamento en Vivo, que se transmitió por las redes sociales de la Cámara. El tema que los diputados discutieron fue la ley de austeridad. El programa de esta semana contó con la presencia de los diputados Raúl Eduardo Bonifáez Moedano, del Grupo Parlamentario de Morena, Benjamín Robles Montoya, del Partido del Trabajo, y Emanuel Reyes Carmona, diputado sin partido. Los tres dialogaron sobre la Ley Federal de Austeridad Republicana de Estado. Al respecto, el diputado de Morena aseguró que México está viviendo transformaciones muy importantes y un tema fundamental es la austeridad en el gobierno. El 2 de julio pasado, en la Cámara de Senadores se decretó esta Ley de Austeridad Republicana, insisto, cuyo principal objetivo es acabar con los privilegios de todos aquellos que pensaban que trabajar para el gobierno mexicano era tener beneficios. Posteriormente, el diputado del Partido del Trabajo indicó que antes había gobiernos que gastaban a diestra y siniestra. Es un ejercicio fundamental que habíamos aprobado en la Cámara, se lo mandamos al Senado, nos están regresando con algunos temas muy importantes. Por ejemplo, se acabó el momento en que los funcionarios dejaban un cargo y se iban a la iniciativa privada, pero del tema en el que habían estado trabajando. Es decir, poniendo en juego pues, la seguridad del país. Por su parte, el diputado Manuel Reyes Carmona señaló que el reclamo de la ciudadanía era que los funcionarios dejaran de tener privilegios. Entendemos de que hemos entrado en una nueva etapa y por ello en esta Cámara de Diputados, los diputados de izquierda iniciamos una serie de medidas de austeridad y que esto ha implicado un ahorro muy importante al interior de la Cámara de Diputados. Para finalizar, los legisladores indicaron que lo ahorrado se destinará a programas sociales. Existirá un comité de evaluación, el cual revisará los ahorros de la ley de austeridad e informará a la Cámara de Diputados sobre el monto y su destino, y que estos recursos tienen que utilizarse en programas del Plan Nacional de Desarrollo. En nuestra crónica de hoy, Miguel Reyes Razo nos habla de cómo será la distribución del Plan Nacional de Desarrollo. Desde las más altas esferas del poder en nuestro país,
se ventila la idea, toma forma, se le da cuerpo de que debe desterrarse la idea de que la política es cosa exclusiva de políticos y la economía también terreno vedado a los demás que no sean estrictamente economistas. Se desecha ya. Se pone en claro que la economía nos roza a todos, lo mismo que la política, a cualquier ciudadano, a usted, a mí, al vecino, a su vecina, a su hijo, es cierto, a todos nos roza la economía y todos tenemos que ver con la política. ¿Para qué? ¿Por qué? Pues está en la idea de la más alta esfera del poder en nuestra patria, ventilar, distribuir el Plan Nacional de Desarrollo que ha de normar los destinos de nuestro país de los próximos 6 años. ¿Qué contiene? ¿Cuál es su esencia? ¿Qué nos da? ¿Qué nos ofrece? ¿Qué nos solicita? ¿Qué nos demanda? ¿Cómo va a avanzar? ¿Cómo se va a ir cumpliendo? ¿Qué etapas se irán hacer que avance, que se cumpla, que cada paso que se da sea concordante, sea consonante con lo que el Plan Nacional de Desarrollo determina para el futuro de los mexicanos, desde este presente, que es de donde se construye siempre el futuro? Lo otro quedó atrás. Este tiempo nuevo que desde las altas esferas del poder nacional se siente, se deja sentir y tiene la consigna, la gran meta, el elevado ideal de crear un nuevo México, una nueva conciencia nacional, una nueva revolución de conciencias, esto es, una revolución sin una gota de sangre y sin un ápice de violencia. Desde la alta esfera del poder casi se anuncia que muy pronto recibirá usted en su casa una copia del Plan Nacional de Desarrollo, con una salvedad, que buena parte de ese Plan Nacional de Desarrollo, que ha de determinar el destino de más de 120 millones de mexicanos, los que somos, ha sido escrita por el presidente de la República, don Andrés Manuel López Obrador. Él da su tono, su acento, rechazando, como nos lo anunció desde hace varios meses y quizá años, rechazando las teorías económicas del neoliberalismo. Se acabó, sepultó. Hombres que creían, duchos expertos, catedráticos formados en el neoliberalismo, son cosas ya del pasado, de un pretérito que cada día el presidente de la República se encarga de enviar al olvido, al terreno de los cachivaches, aquello que ya no sirve para nada. Tal es lo que se le espera a usted, que nos espera a todos los mexicanos, que muy pronto hemos de recibir, y buenas noticias. Según el plan de austeridad nacional, a estas alturas del sexenio, 6-7 meses, el gobierno ha ahorrado ya más de 113,000 millones. Y la meta es que de aquí a diciembre se llegue a los 200,000 millones de ahorros de compras, de consumos, en alimentos, en lápices, en cuadernos, en todo lo que requiere la marcha del gobierno. Nada de engordarlo, nada de excesos, austeridad. Y la austeridad tiene como consecuencia gran ahorro. La economía, pues, nos roza a todos y podemos ahorrar. Un gran hábito, y el gobierno pone el ejemplo. Yo soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Y así llegamos al final de nuestra emisión de esta semana. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales con la etiqueta Parlamento Abierto TV. Participe. Hasta la próxima. Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto de la paridad de género de la Cámara de Diputados. O en lo general y en lo particular, la reforma constitucional